Muy bien, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, como todos los lunes, en nuestro programa El Escarabajo Radio.i. En ausencia de nuestro querido amigo, el profesor Adrián Rangel, su servidora Hilda Jiménez, directora de FIPER, Finanzas Personales, Soluciones Creativas. Y por supuesto, con nuestro querido amigo Miguel Cervantes. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Hilda. Hola, ¿qué tal? Tenemos un gran invitado, ¿verdad, Hilda? Así es, y nos complace mucho, como todos los lunes, darles algo de valor, información que nos va a servir o ayudar en algo. Y en esta ocasión, pues les toca, yo diría que a los amigos empresarios, pero yo creo, me dice si estoy equivocada, Daniel, que ahorita todos debemos de estar al día en lo que se refiere a la cuestión fiscal. Nuestro querido invitado, socio FIPER, el contador fiscalista Daniel Camacho. ¿Qué tal, Hilda? Buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, estás en lo correcto, Miguel, buenas noches. Estás precisamente correcto lo que comentas. Precisamente a partir de lo que viene en la próxima reforma para el siguiente año, debemos de estar todas las personas, no nomás los empresarios, todos los contribuyentes, estar pensando en tener que estar bien en su situación fiscal, porque bien, la ley es para todos, no nomás para los que tributan en el régimen empresarial. Exacto, la ley es para todos, amigos, y es mejor que estemos al día y sabiendo qué hacer y cómo hacer. Muy bien, pues gracias, Daniel, bienvenido, es un placer. No, y es algo importante, no tenerle miedo a pagar impuestos. Es bueno pagar impuestos, tenemos que aportar al país, porque con los impuestos se pagan los servicios médicos, las luces, pavimentación, que a veces hace falta que pavimenten en nuestras colonias o haya más seguridad. Es el sueldo de los policías, es el sueldo del ejército, es el sueldo de los funcionarios públicos. Entonces necesitamos ayudar y contribuir, y qué bueno que todos apoyemos y pongamos una contribución, mucha o pequeña, pero bueno, lo que nos preocupa es cómo lo quieren hacer, y creo que se están queriendo servir con la cuchara grande, y es ahí en donde por eso traemos a estos invitados. Va a llegar ahorita el licenciado fiscalista, abogado, y aquí el contador Camacho, para que nos expliquen qué es lo que viene, ¿no? Para no caer en una infracción, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? Ajá. Conocerlas bien, saber qué es lo que podemos hacer, lo más importante, qué es lo que no debemos hacer, para no caer en una infracción y que nos vayan a llegar algunas multas, ¿verdad? No ponernos en riesgo, exactamente. Eso es muy importante. Entonces, vamos a comenzar en el tema de lo fiscal. Bueno, debemos de partir que somos un país que realmente no estamos acostumbrados a pagar impuestos. La mayoría de las personas viven en la informalidad. Sí. Entonces, cuando de repente se pregunta, ¿pero por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? El pago de impuestos viene de un mandato constitucional, lo vemos en el artículo 31, fracción cuarta, donde se obliga, todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos, y de ahí nace esa orden constitucional, pero la realidad es que la mayoría de las personas no estamos acostumbradas. Durante muchos años se ha vivido del petróleo, el tema del cobro de impuestos a los demás contribuyentes, pues la autoridad no era tan exigente en ese sentido, porque al mismo tiempo se vuelve un tema político, se vuelve un tema que en cuestión de elecciones pues la gente puede cobrársela, ¿no? Entonces siempre había sido un tema de esa naturaleza, pero ahorita realmente con el nuevo gobierno y con el proyecto que tiene, pues realmente hace falta el dinero. Sí, muchos decían los empresarios, bueno, la gente decía, la gente de a pie, de común, dice, yo en pagar impuestos no, solamente las empresas, los empresarios, no, ellos sí son una empresa. Y ellos, la persona que tenía su negocio, digamos que tenía venta de salchipulpos, de pasteles, tu local pequeño en tu colonia, te decías, pues ¿para qué me doy de alta? Solamente los empresarios. Pues ahora resulta que también tienes que contribuir y también tienes que estar en orden, porque te van a sentar, siéntate, vamos a platicar, a ver cuánto percibes. De hecho, el régimen de incorporación fiscal nació precisamente para acercar a aquellos contribuyentes que estaban en la informalidad, y donde los invitaban a través de en algunas exenciones o algunas facilidades a que se incorporaran o se inscribieran en el padrón de Hacienda. ¿Con cuál era el objetivo? Primero era darte así como, mira, ven, inscríbete, te perdonamos el impuesto del ICR en los primeros ejercicios,
y conforme vas avanzando y te vas acostumbrando a llevar una contabilidad, a pagar impuestos, vas pagando un poquito más. Entonces era la invitación precisamente para captar a toda la informalidad, y ese programa empezó ya hace algunos años atrás. Sí, y mucha gente decía, bueno, ¿cómo voy a contratar un contador si apenas salgo para vivir? O sea, ¿cómo voy a contratar a alguien? O sea, ¿cuánto cuesta un contador? Las formas fiscales, y es gente que tenía su negocio local. Yo pienso que todo eso está bien, ¿no? Es cierto. Yo misma fui parte de la economía informal, se los confieso, ¿sí? Fui tianguera en algún tiempo de mi vida y no pagaba impuestos, porque les digo que no, sí. Posteriormente me incorporo por ahí en el 91 aquí y comienzo a pagar impuestos. No había esas facilidades que tú mencionas ahorita, que yo siento que fue también al mismo tiempo un caramelo para traerte, ¿no? A la incorporación. Había otros, no tan, sí, tan atractivas como ahorita. Como sí, las actuales. Pero yo sí veo un problema y no sé, es mi perspectiva, quiero verla después que tú la comentes desde la tuya como fiscalista y profesional en esa área. Que una de las problemáticas en México es la complejidad para que el contribuyente pueda hacer sus declaraciones y sus reportes al fisco. Bueno, actualmente sí lo empiezan, ha cambiado mucho a partir de que la autoridad se hizo más sistemático todo. Inclusive el mismo portal del SAT otorga algunos rubros donde puedes hacer llevar la contabilidad ahí, o inclusive hacer los pagos, los hace un poquito más prácticos, se ha vuelto, en comillas, un poco más amigable, que de todos modos para la gente que no está acostumbrada a estar metido en una computadora sí le va a costar trabajo, y definitivamente, bueno, a cualquiera le va a costar trabajo determinar sus propios impuestos, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando ves cuánto vas a pagar, pues definitivamente nadie quiere pagar, ¿no? Sí. Yo le comentaba en una ocasión a mi hermano hace buenos años, él me comentaba a mí, yo entendí el valor de pagar los impuestos cuando estuve trabajando en el extranjero. A él lo vinieron a buscar los buscadores de talento, se lo llevaron a Estados Unidos, estuvo trabajando allá. Y decía, pero es muy simple, allá tú te metes a tu computadora, es cuánto generaste, cuánto gastaste, te sale cuántos son tus impuestos, y si te equivocaste y diste de más, te llega tu cheque rápidamente de regreso, ni siquiera lo tienes que solicitar. Ellos mismos ven que si les diste de más, claro, también si les diste de menos, te va a llegar tu notificación explicándote por qué y cuánto es la diferencia que tienes que depositar. Pero él comentaba algo muy importante que yo siento que ahí es donde falta la motivación en México. Dice, tengo calles perfectas, la educación para mis hijos es buena, y los beneficios, mi hija está en la orquesta sinfónica y pagado por el Estado, o sea, por esos impuestos que yo pago. Mi hijo quiso entrar al fútbol, pagado por el Estado, por esos impuestos que yo pago. Dijo, pues entonces no me pesa pagar los impuestos. Pero ¿qué pasa en México? Como te decía Miguel hace un rato, y no es que le quiera echar a mi país, pero yo sí quisiera ver que nuestro dinero de los que trabajamos y contribuimos, porque ya tengo muchos años bien alineada a la cuestión fiscal, y que pagamos impuestos, los viéramos reflejados. Entonces, ¿por qué no empezamos a motivar desde el sistema a los ciudadanos el por qué, la importancia y qué es lo que vamos a obtener de regreso de estar pagando nuestros impuestos? Sé que no es solamente eso, y a lo mejor ahí tú nos puedes ayudar más. ¿Para qué sirve el que nosotros ciudadanos le estemos pagando impuestos al gobierno? Bueno, en sí, como les comentaba, partimos del orden constitucional donde estamos obligados a contribuir al gasto público a través de los impuestos. Los impuestos no nomás son los que conocemos como el IVA y el ICR, también se consideran impuestos lo que son las aportaciones de seguridad social, algunos derechos o aportaciones para los municipios. Aquí hay que ser muy claro, aportar al gasto público precisamente es obligación de todos los mexicanos,
Una vez que los capta la federación, precisamente viene el reparto hacia los demás estados y los estados los bajan al municipio para precisamente contribuir con el alumbrado, con las calles. Entonces, y ahorita que comentabas que tu hermano veía esa diferencia, pues sí, una persona que no ha pagado impuestos le dice, oye, hay que pagar impuestos, contribuir con el gasto, pues obvio sales y ves las calles como están, la inseguridad, y ves cómo es, dices, bueno, ¿qué hacen con mi dinero, no? Entonces siempre entra el tema de, oye, pues estoy aportando y yo no veo ningún beneficio, pues también es un tema ya del mexicano que dice, bueno, lo que escuchamos, corrupción, se roban el dinero, pues menos, no les da ni siquiera ganas de hacer el esfuerzo por ir a inscribirse en el padrón, pero bueno. Y contribuir al gasto público. Es correcto. Porque aún tu presidente y todos los que están en el gobierno ganan de tus impuestos, o sea, de lo que cada uno de nosotros como ciudadanos pagamos. Es correcto, es parte del gasto público y los impuestos precisamente pues se reparten en todos esos rubros, ¿no? Para una persona, Daniel, que quiera entrar al régimen, que tiene su negocio, porque ahorita tenemos una problemática muy grande, amigos. Cualquier dinero que ustedes metan a cualquier cuenta bancaria les va a generar un registro ante Hacienda. Qué bueno que lo comentas, Hilda. Y luego una comprobación del mismo. Sí, ahorita hay tarjetas. Por otro lado, tarjetas de crédito que ustedes tengan y se pongan a gastar. Muy bien, amigos, de regreso aquí con ustedes. Gracias, Aida, que le agradecemos, que nuestra directora en controles, que gracias a ella tienen ustedes estas bellas imágenes. Y bueno, nos quedamos con varios temas, pero... Y tenemos saludos. Bueno, empieza con los saludos. Bien, saludos al profe Rangel, nos está viendo. Hola, ¿qué tal? Sí, Carolina González dice, los impuestos sirven para mandar a hacer estatuas mal hechas, ¿no? Okay. En parte tienes razón. Eva Escalante dice, buenas noches, saludos a Hilda, Miguel, excelente programa y saludos a los invitados. Besos, hermosa. Muy bien. Muy bien. Tenemos otro invitado, un gran invitado de honor también, amigo de FIPER y amigo del Escarabajo Radio, el licenciado fiscalista Enrique Gutiérrez. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. Aquí hay algo que te quiero preguntar, Daniel. Vamos a entrar un poquito con el tema de FIPER, Finanzas Personales, Soluciones Creativas. ¿Por qué FIPER? Tú eres socio FIPER, es un contador fiscalista de los mejores que tenemos en Guadalajara. Entonces, ¿él qué busca en FIPER? ¿Qué puede obtener de FIPER? Bueno, una de las ventajas que yo le vi precisamente era el aprender algo, aprender lo que es cursos de marketing digital a un precio accesible, ya que si yo los estuve buscando por fuera, me di cuenta que eran carísimos. Y estar como socio FIPER, tengo la oportunidad de aprender a un precio ni siquiera la 10ª parte de lo que te cuesta. ¿Los precios que habías visto de los cursos en cuánto oscilaban? Varían de 20, 15 mil pesos, o a veces una campaña publicitaria en redes sociales, pues no se compara en lo absoluto. Y como segundo punto, la oportunidad de tener un negocio alternativo con ingresos pasivos en el que puedas tú explotar sin hacer una gran inversión. Así es, y donde el trabajo en equipo es lo que nos brinda ese negocio en crecimiento constante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Miguel, tenemos 2 cursos en puerta de FIPER. Sí, bueno, tenemos un curso de fotografía con celular. Eso está enfocado al marketing para redes sociales. O sea, este curso es para cualquier persona que desee mejorar las fotos, ¿sí?, en sus redes sociales. O sea, si haces pasteles, si te dedicas a cualquier multinivel, maquillaje, si tienes un taller, o sea, todos los negocios necesitan fotografías y videos porque es lo que más se consume. Pero muchas veces nos tomamos fotos, salimos mal encuadrados, borrados, nos cortamos a veces la cabeza. Entonces, nos la va a dar la fotógrafa profesional Erika Pizaña, que hace unas fotografías preciosas, pero nos va a dar ese curso. Es un curso de 4 horas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Va a ser el sábado 26 de octubre y hay un cupo limitado. Y va a estar a un precio increíble. Solamente 550 pesos el curso. Pero para los socios FIPER, 300 pesos. Así es, amigos, aprovechen la oportunidad. También para ti que te gusta meter tus selfies y hacer cosas, bueno, hazlo como un profesional.
Saca muy buenas fotografías de ti mismo o de tu familia. Este tipo de cursos cuesta cerca de 2,500 a 3,000 pesos por las mismas 4 horas. Entonces aquí se está haciendo un gran esfuerzo, se hizo una gran alianza con FIPER y por eso ese es el precio de 550 pesos. Y es Erika, la fotógrafa, que ya es socia FIPER también, y nos brindan precisamente este tipo de cursos accesibles para todos nosotros. Muy bien. Nos quedamos con un tema en el aire. Sí, discrepancia. ¿Sí? Discrepancia fiscal. ¿Qué pasa si yo me dedico a hacer mis pasteles en casa y tengo mi distribución? He buscado mis clientes de algún que otro restaurante, vecinos, las escuelas, y pues tengo ingresos. Algunos de mis clientes me depositan en mi tarjeta, ¿sí? Pero no estoy dada de alta en Hacienda y por supuesto no pago impuestos. Bueno, Es un supuesto, no me dedico a eso. vamos a tratar de explicarlo como de una forma práctica, porque Sí. pues, muchas personas dicen que es discrepancia, ¿no? Exacto. Bueno, de lo que trata este tema es lo que estábamos platicando antes de irnos al corte, es cuando tienes tú una cuenta de bancos o una tarjeta de crédito, de alguna forma, volvemos al mismo punto, o sea, son fiscales. Cuando alguien te deposita en las cuentas o estás pagando la tarjeta de crédito, el SAT dice, a ver, tienes una tarjeta de crédito que religiosamente y muy puntualmente la pagas, ¿no? Pagas. Y estás pagando y depositándole 10,000, 15,000 pesos al mes, eres muy buen pagador. Pero por otro lado, yo ni siquiera te tengo en el padrón, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para pagar, no? ¿De dónde recibes? Claro, y o caso contrario, estás en el padrón del SAT y tengo tiempo que no veo tu declaración o tu declaración viene en ceros. Entonces, yo no veo que percibas ingresos, pero sin embargo, religiosamente pagas tu tarjeta. O sea, gasto. Gastas. Entonces, ¿cómo gastas? Pues es obvio que sabe que estás teniendo ingresos y no me los estás declarando. Ahí es donde precisamente llama la discrepancia fiscal, donde no reportas ingresos, más sin embargo sí tienes gastos. A eso se le llama discrepancia fiscal. Y la Ok. autoridad va a ir por ti, sin duda, va a llamarte y te va a decir, a ver, vamos a hacer cuentas. Dime cómo es que has gastado 100, 200 mil pesos en el año y no me declaras de dónde sacas ese dinero. En el mejor de los casos se puede sentar contigo y decir, vamos a ver, dime si lo que estás gastando, pues te lo puedo considerar ingreso, ¿sí? O llevármelo a un tema más delicado, donde puede llevárselo a temas ya más de cuestión De prevención de lavado. se puede hacer previsión de lavado de dinero y pues ya se vuelve un tema mucho más complicado, no nomás en un ámbito fiscal, sino ya es un tema penal. Aquí se me está viniendo algo a la cabeza. ¿Qué pasa con las personas que ya no trabajan, tienen cierta edad, pero los hijos les depositan en sus cuentas y entonces pues las señoras o los papás, también el señor a lo mejor tiene sus gastos, tienen sus tarjetas de crédito, que es a través de las cuales a lo mejor les llega el dinero y ellos gastan, en fin, qué sé yo. ¿También ahí podría haber un problema? Sí, O sí. es la ¿no? figura de dación. Precisamente. No, sería, Entran bueno, como donativos. entra un tema de donación. Es donación precisamente y para efectos de la ley de ICR, los donativos entre padres e hijos no están grabados. O sea, de hecho los donativos no están grabados. Pero más bien- los tengo que declarar porque Sí, si nada sí. más estoy recibiendo, estoy gastando y no declaro, ¿estaría metido en un riesgo? Sí, de hecho en la declaración anual Wow. viene, declaras ingresos y hay unos apartados especiales donde tienes que declarar si recibiste donativos, si tuviste préstamos, porque también hay un tema. Tú pudiste haber solicitado un préstamo y así fue como te hiciste llegar de recursos. Ujú. Y esos recursos te sirvieron para pagar la tarjeta de crédito o realizar otro tipo de gastos y es con la manera que le puedes comprobar al fisco que no caes en esa discrepancia. Pero sí es importante declararlos. Ok, Pero amigos. si pido un préstamo quiere decir que tengo que tener ingresos, si no, ¿cómo voy a O pagar al menos el tienes una préstamo? capacidad. Ok. El préstamo no tiene que ser precisamente del sistema financiero. Ah, Puede ser que alguien te prestó el dinero, pero tienes que declarar para que puedas corroborar de dónde viene el origen de ese dinero. ok. Ya Sí. ven, amigos, sí es importantísimo tener claro todos estos puntos. A ver, para recapitular entonces, para nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, si tú le das a tu mamá, a tu papá o a un tío, le estás dando dinero, 2,000, 3,000 pesos, 4,000 pesos al mes, tienes que reportar eso. La obligación existe. Tú La tienes que obligación declarar. existe. Inclusive Y- digo, la declaración anual viene y dice, reporta, ¿recibiste donativos? Sí. Sí. ¿De Porque- dónde? De padres a hijos no hay problema. Hay un dinero monto que- porque entonces, que es 15, 20 mil pesos, porque si en ese caso mi mamá
o mi tía, si le estoy dando dinero, después va a ser un ingreso para ella? A ver, la cuestión de la exención en esas donaciones nada más se aplica de padres a hijos o de hijos a padres. Ah, ok, solamente. Y entre cónyuges. Y entre cónyuges, pero ya otro Si no, un familiar. tío, un sobrino, no. Ya Si tú no le entra. das, se puede conceder el ingreso. Esto ya esto ya lo tenemos que hacer o va a ser en el siguiente año. Esto ya Esto existe viene Esto ha de... existido siempre. 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 El tema es el orden, ¿no? Una donación, como bien lo dice Daniel, en una línea sanguínea ascendente o descendente no causará impuesto, no se considera ingreso. Ujú. El chiste es la forma, ¿no? Tendrá que permear un contrato de donación, tendrá que tener fecha cierta, lo tendrás que tener ahí guardado y sobre todo en tu declaración poner que recibiste esa donación, ¿no? Ok, qué Y interesante. si no existe un contrato, porque yo no me la sabía esta, vamos a suponer que mis hijas me están dando dinero, Ajá, me depositan en una cuenta bancaria y pues yo gasto, claro. porque es con el dinero que yo hago mi supervivencia Sí. y mis gustos. Pero yo no tenía este dato Ok. y me solicita Hacienda, me dice, "Oye, es por la discrepancia fiscal". Ya ven que hacen invitaciones muy amables. Sí. Así es. Ok, Precisamente donde dice, bueno, el estilo de vida o los gastos son mayores a los ingresos que me declaran ahí. Es precisamente donde en ese apartado que viene en la declaración tú puedes poner, yo recibí donaciones X cantidad. ok. Mejor soportado con un contrato, ¿no? O sea, pero Así es. bastará con que, en el momento que te puedan revisar y decir, bueno, son de mis hijas, bueno, habrá después un tema que digan, ¿y tus hijas de dónde tienen ingresos, no? O sea, les va a canalizar Sí, no, hacia no, ellas claro, pues la siempre va a ir situación. buscando el tema de dónde... Ok, Sí. va. Muy bien. Tenemos un tema importante. Todos los cambios que se han venido dando y un cierto temor de lo que esperamos para el 2020. Sabemos que vienen cambios más drásticos o situaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos estar informados? ¿Debemos asustarnos? ¿Debemos preocuparnos? ¿O cómo nos podemos ocupar al respecto? Ok. Bueno, ya muchas gracias por la invitación nuevamente, gracias a los cibernautas que nos acompañan. Yo quiero empezar mi participación en este programa haciendo una nota al margen. El contenido de este programa es meramente intelectual, es meramente didáctico. No, con el contenido de este programa buscamos algún tema de beneficio fiscal. Y es importante que diga esto y adelante voy a dar la explicación porque abro así mi participación en su programa. Muy bien. Ok. Esta reforma fiscal nos ha sorprendido a los que nos dedicamos a esto, los que somos apasionados de esta materia, porque se dio de una manera que no nos esperábamos. Año con año, todos los que nos dedicamos a esto, por ahí por octubre, noviembre, empezamos a hablar de las reformas, empezamos a ver lo que se vislumbraba, algún partido político que ya sacaba una iniciativa, algún senador que tenía un comentario, etcétera, etcétera, y nos venía dando un norte por donde iba a venir el termómetro fiscal del siguiente año, ¿ok? Octubre, noviembre. Todos los años los fiscales... Pero esto empezó antes. Sí, esta es la excepción a la regla. Ah, ok. Sí. Sí, dije, porque esto no, apenas estamos empezando octubre, amigos. Así es. Entonces, con el Perfecto, cambio muy bien. de sexenio, estábamos esperando una reforma fiscal de un contenido bárbaro. Estábamos hablando de cosas de retenciones de IVA, en prestaciones de servicios, no volver a cargar de inventarios, una serie de cosas que se hablaban. Y llega el cambio de gobierno y ¡pum! No pasa nada. Hay una pequeña modificación a una regla miscelánea, donde lo único que hacen es ajustan 2-3 puntos y le dan vida. ¿Sí? Vamos a continuar con estas reglas, ¿no? Entonces los abogados dijimos, uy, qué padre. ¿Será que una regla miscelánea se puede alargar? ¿Puede tener vigencia? ¿Puede ser que alguien diga, vamos a sobrevivir con esto? Y apenas íbamos por ahí cuando de repente llega un tema. Los impuestos en su materialidad universal podían ser compensados uno contra otro. Tenemos 3 grandes cargas tributarias, que es IVA, ISR y IEPS. IVA, ISR y IEPS. y IEPS. Okay. De ahí, bueno, se derivan un sinfín de impuestos, de multas, de aprovechamientos, etcétera, etcétera. Quiere decir que si yo me portaba bien en el tema de IVA, pues podía compensar mi impuesto a pagar de ISR Con el ISR. con IVA, ¿ok? Lo único que nunca se pudo combinar fue el IEPS.
Ese es como el licor que no se puede combinar con ninguno, siempre fue así, sigue siendo aquí. Pero IVA y ISR van de la mano, de hecho su naturaleza jurídica en sus reglamentos siempre los correlacionan, IVA con ISR, si se puede en IVA, se puede en ISR, y veníamos con esta práctica, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? El IVA, yo me lo puedo acreditar, lo puedo compensar, o lo puedo pedir en devolución. Ujú. Esos son los tres mecanismos de IVA. Correcto. Ujú. ¿Estás de acuerdo De conmigo? acuerdo. Vamos a tachar uno, que es la devolución de IVA. Es un proceso muy complicado, donde muy pocas personas pueden llenar los requisitos y a muy pocas personas Se les devuelve. regresa. Entonces, pues ya me quedo con las dos otras opciones, que es compensación y acreditamiento. Entonces, hoy por hoy las empresas no se preocupaban por su tema de ISR, por su carga fiscal de ISR, porque la compensaban Con el IVA. con el IVA. ¿Ok? Primera gran sorpresa. Ya no se puede. Ya no se Ya no puede. se Ya puede. no se puede. Los niños con los niños y las las niñas. niñas con las niñas. ¿Ok? Pum. Primer impacto. Se cierran ahí. Se cierran ahí, ¿no? Y bueno, ahí vemos un tema donde nos sorprendió a todos, no nos los esperábamos. Quiero decir que la hicieron bien, porque en materia de amparo, esto no podría haber pasado desde un tema constitucional, por cómo lo hicieron en el momento que hicieron, por cómo lo dijimos. Entonces los abogados dijimos, vámonos, amparos. Y fue una cascada de amparos. En materia fiscal, siempre que hay una cascada de amparos, se abre un tribunal especializado, una sala especializada, etcétera, etcétera, donde van llegando ahí todos los asuntos, porque, bueno, los ministros, los jueces de distrito los tienen que resolver en algún sentido. Y ándale, que en materia de amparo, en una materia administrativa fiscal, todos vamos a buscar una cosa que se llama suspensión del acto reclamado. Suspensión del acto requerido. Ujú. Reclamar. Reclamado. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Oye, fíjate que la autoridad, yo aquí veo un acto de inconstitucionalidad, un acto de improcedencia, bla, bla. Mientras decida la Corte si esto es constitucional o inconstitucional, a mí sepárame de la esfera de aplicación de ese impuesto o de esa nueva carga tributaria y manténme como antes. Ya después veremos qué pasa. Y siempre lo hemos manejado, la nulidad del acto. La nulidad del acto, que está consagrada en la ley de amparo y que es parte del juicio de amparo. Pues, ¿qué creen? El segundo gran paso de esto que nos avecina es que se pronuncia la Corte y dice, en materia administrativa, en materia fiscal, tratándose de amparos, de compensación universal, no vamos a otorgar suspensiones. Y las que ya otorgamos van para atrás. Además, ¿no? Wow. Entonces, a los que les gusta el béisbol, pues ese sería el segundo strike. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Nos vamos siguiendo? Ok. Sí, claro. Después, todos estábamos preocupados por este tema de la compensación universal, que ya no va a haber, ¿qué vamos a hacer? Y un día despertamos con la ley de extinción de dominio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya veníamos en nuestro sistema legislativo, ya teníamos una ley de extinción de dominio. Sin embargo, como el 80% de nuestras leyes no dejaba de ser una ley, letra muerta. ¿Ok? Pero Que no se bien, aplicaba. que no se aplicaba. Pero esta nueva ley de extinción de dominios trae una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, trae una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde lo empata y ya le da una jerarquía de que tiene que ser ejecutada sí o sí. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Quién creen que tiene las facultades de ejecutar la ley de extinción de dominio? ¿Quién? Hacienda. No. ¿No? Tú, Dani, dame El más. SAT. Dame más. El presidente de la República. ¿Cómo crees? Sí. Entonces el presidente, Pues sí. entonces el presidente de la República dice, perfecto, muchas gracias. Algo así, amigo, yo veo esto que es como que el guante de Thanos se lo pone para hacer esto. Sí, y ya lo hizo, ¿no? Entonces dice Thanos, vamos a ver y vamos a hacer un procedimiento donde yo voy a crear un comité, donde el comité va a decir si es extinción de dominio, voy por tus bienes, no le aviso a nadie, los confisco, los remato, y ya que los rematé, si crees que te lesioné en tus derechos o tuviste algún tema contra mí, pues me denuncias y veremos mi Suprema Corte,
como pueden ver, ya la está armando. Es su Suprema Ya se Corte. está armando su Suprema Corte, que ahorita vamos, Señor. Y eso es vamos legal. para allá. Ya es legal, Ya. ya es legal, ¿no? Entonces, Wow. amigos que les gusta el béisbol, ese sería nuestro tercer No, pues ya nos Strike. quedamos Nuestro ponchados. ponche, Entonces, tercer strike. Luego, muy hábilmente, quiero pensar que lo hicieron conscientemente, dividen la reforma fiscal para 2020. Una parte se va en el paquete económico que se presentó hace unos meses, el cual ya fue aprobado, y otro pedacito de reforma que está en la Cámara de Diputados, entre que sí y que no. ¿Ok? Entonces, tenemos un ojo al gato y otro al garabato para ver cómo nos vamos a ajustar, uno, lo que dice en materia fiscal el paquete económico y lo que dice en materia de reforma, ¿no? Los grandes temas son los delitos fiscales. Siempre hemos tenido contemplado en código nuestros delitos fiscales. Siguen siendo los mismos, pero no se aplicaban. pero no se aplicaban porque no compaginaban con el código penal, no compaginaban con su código de procedimientos penales, etcétera. Pero ya los compaginaron. Pero ya los compaginaron, ¿no? Y el gran tema y de lo que todos hablan en los cafés, iba a decir la marca, pero no, de lo que todos hablan en los cafés, hasta en los tacos, es, oigan, nos vamos a ir a la cárcel por no pagar impuestos. Sí. Oigan, delincuencia organizada. Oigan, Extensión de extensión de dominio, ¿no? Pero en el tema de los delitos fiscales sí le pusieron una cereza al pastel, que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Para mis amigos penalistas, saben que esto es una medida cautelar y es la última que un juez te va a otorgar. Perdón, un ministerio público te va a otorgar, ¿no? Sin embargo, aquí va de facto. Si caes en los delitos fiscales, ya traes prisión preventiva oficiosa. O sea, que te detienen. O sea, Explícales a las personas que no Exacto. entienden qué es la prisión preventiva oficiosa. Exacto, porque Sí. aquí habemos muchos que luego no sabemos qué implica eso. ok. Por favor, como siempre digo, tomemos estas palabras que voy a decir con la mesura que viene, porque acá viene el antídoto, ¿no? Vamos a tirar ok. Ya el entendí veneno. por qué entraste con esa Y- introducción. Así es, así es. Va. Muy bien. Cuando tú cometes un delito, hay diversas modalidades para calificar y para tipificar. En materia penal no cabe la interpretación, ¿sí? Lo que dice el código, ese es el delito y ese será el delito. Hay delitos que alcanzas fianza, hay delitos que mientras lo estén investigando, tú pagas tu fianza y estás afuera llevando tu proceso penal. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar de apremio donde el agraviado, en este caso el Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene el temor fundado de que te vas a ir y no vas a atender tu proceso. Ok, Entonces, para que este cuate no se me vaya, lo guardo. lo voy a guardar. Ahora sí, empieza todas tus pesquisas, todas tus averiguaciones. Pero guardadito. Pero lo llevas guardado. Y Ah, quedas ahí pero aquí guardadito. estás guardado. Ok. Y ya saben dónde los guardo. Así, en el Sheraton de Tlajomulco. Juanacatlán. Oye, De Tlajomulco. pero una cosa, estaba viendo que entonces ahora los delitos que fueran menos de 51,000 pesos, a esos sí los dejan salir. Si te roban la computadora, si te roban el Sí. celular, a eso sí los dejan. Los es la dejan amnistía. salir. Sí, ¿por qué? Porque la materia penal con el nuevo sistema acusatorio, no soy penalista, ¿eh? Todo esto es de que me he juntado con un penalista, con otro penalista, porque la recomendación es contadores, fiscalistas, háganse en su equipo un penalista, ya. ¿Ok? Esa es una recomendación Wow. de ya. Entonces estos amigos penalistas comentan lo siguiente. Tiene que existir la reparación del daño. Sí te puedo reparar la computadora. Te ponle un precio y te lo pago, ¿no? 15,000 pesos. Te doy tus 15,000 pesos y estoy haciendo una reparación del daño. Y sale. Y sale. Pero salen a veces aunque no lo reparen tú. Bueno, eso ya es habilidad de mis compañeros penalistas, Ah. ¿no? Pero, sin desviarnos del tema, con esto que te comenté del tema de que se modifica Código de Procedimientos Penales, bueno, se me fue el nombre ahorita de la ley, pero bueno, donde está la delincuencia organizado, dice,
El SAT lo que quiere es, no te voy a aceptar el perdón nunca. Si tú me debes 1,000 pesos de impuestos, me pagas 1,000 pesos de impuestos, Más pero aparte, actualizaciones. ponle que no, a lo mejor eso sí lo puedes ahí debatir, ¿no? El tema es que aunque tú pagues ese 1,000 pesos que debes, vas a tener que copular tu pena por delincuencia organizada, que va de 1 a 5, a 10, a 15 años, depende cómo está el tema, ¿no? Wow. Entonces, ese es, O sea, aunque pague. aunque pagues, no te va a aceptar la reparación del daño. Aquí es una y comentario. pudieras no ser un delincuente organizado, no haber lavado dinero, sino haber tenido un desconocimiento y haber caído en una falla fiscal, Claro. ¿sí? Con Pero te anterioridad- tratan como delincuente. Sí Claro. y Lo que no. pasa es que antes el SAT, o bueno, Secretaría de Hacienda, si tú reparabas el daño, había un perdón, no le llaman, no sé, que se querellaba o quitaba la querella, y en ese momento decía, bueno, ya reparó el daño, porque la intención no era meterte a la cárcel, mi intención era recaudar el impuesto. Recaudatorio, ¿no? Una vez que había una defraudación o digamos un tema en el que debías el impuesto, me lo pagas, la secretaria dice, ya no me siento ofendida, ya ahí muere. Va para afuera. Va para afuera, es más, ni siquiera ibas adentro, o sea, llegabas a un momento en el que ya me En el pagó, yo acuerdo me antes desisto y ya. y tanto, yo ya cobré mi impuesto y me siento Sí. satisfecho. Hasta te daban facilidades. Claro, sí, pero ahora no. Ahora no. Ahora. Suena terrible, suena terrorismo fiscal. Sí, exactamente. Para ahí vamos a llegar y vamos a empezar a rematar temas con esto que me estás comentando. Vamos a lo que estamos hablando, los delitos fiscales, con una prisión preventiva, donde no te va a aceptar perdón el SAT, y ahí viene un gran tema, ¿no? En números cerrados, dice la autoridad, los de 8 millones de pesos para arriba, sí le entran al juego de los delitos fiscales con prisión preventiva oficiosa. Los que no tengan 8 millones para abajo, no. ¿Ok? Toda reforma fiscal, la doctrina dice que se tiene que enfocar en la recaudación. Esa es la doctrina y esa es la naturaleza de cualquier reforma fiscal, que la federación tenga más recaudación. Pero esto yo dinero. siento que ya es algo punitivo, esto Claro. ya es un castigo. Claro, ¿sí? Entonces, termómetro fiscal, nos vamos a enfrentar a una reforma fiscal donde su cometido es punitivo, Ya no es solo terrorista, recaudar. Lejos de lo recaudatorio. lejos de lo declaratorio. O sea, amigos, si tienes una actividad empresarial, o sea, si te dedicas, si tienes un negocio, entonces necesitas en tu equipo un abogado, un fiscalista y un penalista. Que tu que despacho, tu de, despacho abogados tenga eso. incluido un penalista. ¿Por qué? Sí. Porque ya estamos entrando en delitos penales Ujú. y ya está haciendo un castigo, es un terrorismo fiscal. Me entristece mucho escuchar todo esto porque México está para apoyar la productividad, para incentivar al empresariado a generar fuentes de ingreso y economía para nuestro país. El crecimiento, amigos, no lo da el gobierno. El crecimiento económico de un país lo da su población productiva. Esa es la base de la economía de un país sano, ¿sí? Un país de primer mundo. Pero qué barbaridad, ahora vamos a ir en retroceso. Sí. O sea que entonces, a mí me preocupa porque estoy viendo cuántos empresarios o cuántos emprendedores, gente que hace pasteles, gente que tiene una tortillería, gente que se dedica al multinivel, gente que se dedica a una actividad empresarial, pues puede llegar a estar pues en la cárcel porque resulta que se riesgo total atrasó, todo el tiempo. se atrasó en sus declaraciones. Entonces, de verdad, esto es alarmante. Y estoy viendo que ya nos están mandando los buzones tributarios. O sea, ¿qué es un buzón tributario? Todas las personas, todos los mexicanos con un RFC, con un CURP, ya tienes un buzón en donde te están notificando que tienes que presentarte porque quieren platicar contigo. Esas son las invitaciones amables. Sí. Ahora, en parte, se va a ir mal lo que voy a decir, pero en parte yo estoy de acuerdo con esta reforma fiscal de los delitos fiscales. No puedo estar de acuerdo con una prisión preventiva oficiosa
porque no es competencia de la autoridad decir quién se va a ir a la cárcel, ¿no? Para eso están las instancias correspondientes, un ministerio público, un juez de control, etcétera, que eso ya se verá en su momento, ¿no? Investigaciones y las procesos, investigaciones, las comprobaciones. pesquisas, las pruebas, etcétera, ¿no? Quitando eso de lado, esto nace por lo mal llamado venta de facturas. Nosotros, cuando hablamos de ISR, de IVA, ¿acuerdas que te comentaba que se conjugaban, que podíamos decir que eran primos, que combinaban, etcétera? Y compensar una con otra. Las empresas también necesitaban deducciones. Estas deducciones se las hacían llegar de facturación, que la autoridad llama facturación, ¿qué? Facturación falsa, o a los famosos EFOS. EFOS. Se terminó llamándole como siempre hay un vendedor, pues hay un comprador. Sí. En ese sentido, al vendedor lo determino como un EFO y al que las compra como un EDO. EFO significa empresas que facturan operaciones simuladas y el EDO es empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, en ese mismo sentido, básicamente viene toda esta reforma. El origen es combatir esta práctica, sí, donde el SAT se da cuenta, o más bien la autoridad se da cuenta, que la práctica de estas empresas causan un daño, en el erario público. Entonces, sí hay un abuso de estas figuras, sí hay una incongruencia, en eso tienes razón. sí hay una existencia, pero permíteme el comentario, estamos pagando justos por pecadores, ¿no? Pero entonces aquí ya ni siquiera aplica la presunción de inocencia, ya no entra. No entra. O sea, presunción de inocencia era, tú eras inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sigue siendo. En materia fiscal no. O a lo mejor es lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Ok. Pero siendo puntuales, sí, es tal como tú lo dices, nuevo sistema penal acusatorio, tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Salvo en delitos fiscales. En delitos fiscales. Pero o sea, si entonces yo me robo un celular, me robo una computadora, me tienen que demostrar que me lo robé, y a lo mejor puedo reparar el daño y no hay problema y no piso la cárcel. Pero si se me olvidó hacer mi declaración hace 5 años, entonces sí me puede tocar irme a la cárcel. ¿Cómo ven? Y ¿saben cuál es mi preocupación? Que mucho del grueso, aún de los que son empresarios, no tienen este conocimiento. Porque, por ejemplo, estuviste hablando de una serie de cambios y reformas que ni enterados. A ver, ¿tú estabas enterado? Estoy segura de que no. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ignoras? Pues fácilmente podemos caer en la falla, el error o la equivocación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora bien, esto que voy a comentar a continuación, a mí me gustaría pedirles un favor. Que se quedara grabado y que ustedes lo pudieran compartir con todos sus socios, sus agremiados, que tengan un negocio, que sean empresarios, porque aquí va lo peor. ¿Lo peor? Aquí viene lo peor. O sea, parece que no era tan malo lo que nos están diciendo. Sí. Todavía hay algo peor. Yo, cuando hablaste de terrorismo fiscal, sí les está funcionando, porque toda la atención está distraída. Que si, ¿puedo decir marcas? No, ¿verdad? Que si las plataformas de transporte van a tener que pagar impuesto, que si yo vendo por catálogo voy a tener que pagar impuesto, que me van a meter a la cárcel si no pago impuesto. Yo les pido calma, tranquilidad y que pongan observancia en lo que a continuación voy a mencionar, pero sobre todo que lo vayan hablando con sus contadores, con sus fiscalistas, no con sus compadres, no con sus amigos, no en el café. Siéntense en una mesa de trabajo para que tomen conciencia y observancia de lo siguiente. ¿Ok? La reforma fiscal nos tiene comprometidos a ambas partes, a los ambos extremos de la cuerda, a los que somos asesores y a los que son empresarios. ¿Ok? Estamos atados de la misma cuerda. ¿Qué te parece que tú en tu declaración anual, en tu próxima declaración anual, vas a tener que declarar y manifestar quién es tu asesor fiscal? Uy. Eso me gusta. Sí, pero... Y también vas a tener que decirle a la autoridad si tuviste una planeación fiscal. Uf. Eso no me gusta. Eso no te gusta.
Y detallarla. Y detallarla, ¿no? ¿Y qué crees que dice la autoridad? ¿Cómo está definiendo que tú tuviste un aprovechamiento de materia fiscal? Por medio de eso. Por medio de una cuenta donde si tú tienes un beneficio de mayor al 30% de lo que te corresponde pagar de impuestos, automáticamente la autoridad va a determinar que A ver, tú Otra vez, A ver, ¿cómo? Ya tú me tienes perdí, Enrique. 1,000 pesos a pagar de impuestos. Yo voy a pagar 1,000 pesos. Ajá. Y en tu declaración, con la estrategia, con las deducciones, con todo lo que tú quieras, pagas 70 pesos. Ujú. ¿Sí? Entonces tienes un aprovechamiento fiscal de 30%. Correcto. Ujú. ¿Sí me siguen? Sí, Sí. sí. Ok. La autoridad va a presumir que tienes planeación fiscal en tu empresa. ¿Y eso es delito? No, No, no es ahorita no es Ah. delito. Pero los mecanismos de información es, si no me informas quién, cómo y qué mecanismo fiscal Utilizaste. hiciste para obtener este beneficio, te voy a multar en multas que van de los 300,000 a los 5 millones de pesos. O sea, tengo que prácticamente denunciar a mi contador Exactamente. si me ayuda Qué palabras tan fuertes. a Sí, se oye no pagar fuerte, pero impuestos. es como cierto, lo es vamos como a tal. entender. Es como decir, o sea, Contra- entonces tienes que denunciar a tu contador porque te ayudó a no Sí. pagar impuestos y entonces No, se va no a no pagar. a pagar A menos tener un a impuestos. pagar menos Correcto, impuestos, a pagar a menos tener impuestos. un Entonces, aprovechamiento. Sí. Y que yo siento que es lógico, es natural. Una empresa tiene gastos operativos y cargamos con muchas Claro. cosas. Entonces, de repente, es mucho la carga impositiva. Ujú. Ok. ¿Por qué carajos no podemos? Yo no estoy de acuerdo en no pagar, o sea, estoy de acuerdo en el pagar, tenemos que ayudar. pero ¿cómo pagar lo justo? Exacto, pagarlo ¿Ok? justo. Pagar lo justo. Ok. Y por eso tengo que denunciar que mi contador me ayudó a pagar lo justo. Ujú. Eso no se oye bien. Entonces tenemos Entonces- que ver, decir, ¿sabes qué? Pues hay que ver con cuánto es el 30% para no rebasar esa tablita. Habrá Ya, quien, ya, tranquilo. habrá No te creas, duro. habrá quien diga eso, y habremos quien diga sí repórtame Claro. y sí di que yo soy tu asesor. ¿Te puedo reportar? Claro, Ok. me daría mucho gusto. O como dice nuestro compañero, denunciar. El tema no se queda ahí, No se queda ahí. ¿no? Dani, ¿te puedo reportar? Claro. Tú sin ya problema. lo libraste, no eres afecto a tu multa. Ah, pues Enrique Daniel son mis asesores. Pues sí, aquí dicen que tuvieron un aprovechamiento. Vamos visitándolos a ver cómo le hicieron. Va a llegar el SAT a través de un comité, se va a instaurar en nuestro despacho, vamos a estar en una mesa redonda como esta Wow. y nos van a decir, a ver, ustedes que sí estudiaron, ustedes que sí saben, díganme dónde encontraron las deducciones autorizadas, dónde encontraron los conceptos no O exentos, conceptos Exentos. O sea, lo que están diciendo es, a ver, dime por dónde te escapaste para Ajá. cerrarlo, bloquearlo y lo Es- que hacen los hackers. O sea, un hacker entra a la CIA ¿Cómo hackeaste Exacto. la ley? y entonces, ¿cómo lo hackeaste? Los meten a la cárcel. Ah, dime dónde, por dónde te metiste. Exacto. Exactamente. Entonces, Eso es ¿cuál lo es que la van a laguna? hacer. Eso es lo que van a Para hacer. luego buscar cómo eso ya no se pueda dar. Ponerle candados, Probablemente ponerle candados, ¿no? No, pues no te voy a denunciar. No, pero mira, yo lo veo como un tema de una gran oportunidad. Y perdóname que lo diga así, pero yo siempre he considerado que existen los fiscalistas Ujú. y los fiscaleros. Los fiscalistas y los fiscaleros. ¿Cuáles son unos y ¿Cuál cuáles sería son la los diferencia? Mira, los fiscalistas son así como el contador Daniel que fue a Harvard, trae sus maestrías en Oxford, etcétera, etcétera, ¿no? Y el fiscalero es el que su compadre es el fiscalista. Lo escucha decir algo y va por la calle replicándolo y le hace la chamba al terrorismo fiscal. El terrorismo fiscal es una cosa en la que nosotros estamos cayendo por no estar informados, porque en Ya los entendí. cafés estamos platicando de eso, porque en los tacos estamos platicando de eso. Porque Y a es un veces supuesto. mal informamos. Y no Sí, estudiamos. No Sí, informamos. y no lo digo despectivamente. Y le preguntamos a quien no sabe. Le preguntamos, no, te vas a ir a la cárcel. No, No ya no hagas se va a poder. eso. No, ya no compres facturas. No, ya no. De que ya no compran facturas. Eso sí. Eso sí. Pero bueno, mi punto es, y aprovechando tu micrófono es, basta. Puedo decir una mala palabra.
Sí, 2. ¿Nos la ¿Dos? autoriza, Dos. señorita? ¿No la autoriza? ¿Nos autoriza? ¿Qué? Es una Ya- mala ya palabra. dijo que sí, Digo que está sí. diciendo que Por su culpa nos chingaron. Por su culpa. Por vender facturas, por abusar de los esquemas. Por su culpa vamos a tener una persecución. Por su culpa tenemos una autoridad que nos está persiguiendo, que nos quiere acabar. Pero no nos vamos a dejar. Porque los que sí estudiamos, los que sí tenemos una familia que mantener, de esto, de lo que estudiamos, de lo que llevamos 10 años trabajando, de lo que nos apasiona, no nos vamos a dejar. Pero no le hagas la chamba a la autoridad. Ok. Si no sabes, no comentes, no alertes a la gente, no alertes a los empresarios. ¿Quieres hacer una opinión? Estudia. ¿Quieres hacer una opinión? Infórmate. Da la certeza jurídica del panorama fiscal que estamos, pero también da respuestas, también da soluciones. Exacto, soluciones. Eso es bien importante. Qué padre. ¿Cuáles son las soluciones? Sería lo que tenemos La que siguiente enfocarnos. pregunta. ¿Cuáles son las soluciones? Y amigos empresarios, aquí yo reiterando lo que dice el licenciado, es vayamos con quien sí sabe. Vayamos con quien sí sabe. Y verifiquemos que sí sabe. Porque yo creo que entre los fiscaleros, dijiste, Ajá. el término, entre los fiscaleros puede haber contadores que salieron hace 10 años, pues a lo mejor toman las actualizaciones de las reformas, pero no entran a estudiar a fondo todo lo que está sucediendo y te dan pues información equívoca, ¿sí? Y caemos en fallas o errores o equivocaciones, ¿sí? Entonces vayan con los que sí saben. Tenemos un poquito de tiempo, demos alguna solución, por favor, Enrique, porque nos estás dejando temblar. Va. No nos preocupemos, pero sí atendemos el tema de los delitos fiscales. Hay que tratar de no incurrir en ellos y si por alguna razón caemos en esos, tiene solución. No va a haber prisión preventiva oficiosa si llevas una adecuada defensa y una adecuada atención de tu proceso. Ármate un equipo de expertos, que no tengas miedo de reportar tus esquemas, de no reportar a tus asesores. Tienes que hablar con ellos, tener una empatía con ellos, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer, vas a querer que te reporte y me busco otros, eso ya lo tienen que hacer, ¿no? Y bueno, definitivamente no se expongan a comprar facturas, ¿no? Ok, Esos serían como los 3 puntos para cerrar. Bien. muy bien. ¿En dónde los podrían localizar si algunos de nuestros amigos que están escuchando quisieran tener una asesoría personal? Que pasamos mi número al aire. Sí, Sí, por sería- supuesto, tranquilito para que lo anoten. Sería el 331-241-5587. ¿Lo repetimos? 331-241-5587. Ahí pueden ustedes tener asesoría profesional. De verdad, amigos, no es que nos vamos a paralizar y vamos a dejar de hacer. Imposible. Ustedes tienen una familia y su familia no deja de comer. ¿Estamos de acuerdo? Y no dejamos de tener las necesidades de supervivencia naturales de todo mundo, ¿ok? Entonces tenemos que seguir produciendo. Tenemos que buscar cómo sí sacar adelante a nuestra familia y a nuestro país. Entonces lo único que tenemos que hacer es aprende, infórmate, hazte de un buen equipo y continúa produciendo. La mejor forma de que no te dañen es florecer y prosperar. O sea, entre más puedas crecer y más puedas tener, mejor te puedes asesorar y defender. Bien, ¿tienen alguna red social? Están preguntando. Bueno, si O no tienen página una donde página, podría- Yo tengo mi informarse. blog personal que se llama Pulso Tributario. Pulso Tributario, Ahí subo algunos, pulsotributario.com, nada más Pulso Tributario en Facebook. Pulso Tributario del licenciado Nada más, Pulso Tributario. Así, Ok. así. O si no, en no, es FIPER. Pulso Tributario EGA. EGA. Y si no, en FIPER, Finanzas Personales, Soluciones Era lo Creativas, que les iba a decir. pueden dejar el comentario y te ponemos en contacto con el contador y con el licenciado. Sí, pero además quiero darles la buena noticia que en FIPER, que tenemos 3 páginas de FIPER en Facebook, vamos a tener mensualmente algunas indicaciones, Infografías, información, tips. postales por parte tanto del contador Daniel Camacho como del licenciado Enrique Gutiérrez. Fiscalistas los dos, cada uno especializado en su área. Entonces,
otra razón más de por qué te conviene ser parte de FIPER. Bien, tenemos algunos saludos. Eva Escalante, Gloria, saludos Gloria. Gloria Estela Corral. Eva dice, Saludos. mi México, qué tristeza me da esta situación. Estoy aprendiendo mucho de ustedes, me conecta este tema por experiencia propia, de ver cómo el gobierno maneja siempre a su conveniencia la ignorancia de tanta gente. Después Tiene comenta razón. Eva, dice, qué horroroso Dios, lo que dices es muy cierto, Miguel. Dice Germán Aviña, saludos Germán, ¿qué tal? Saludos a todo el panel, Te los felicito, extrañamos, gracias por la amigo. información. Y pregunta Germán, ya está buscando, dice expulso tributario EGA. Correcto. Sí, ya te encontró. Muy bien. Muchas gracias. Es Muchas uno gracias. de los empresarios FIPER. Es de socio FIPER. Saludos. Muchas gracias. Está en Estados Unidos. Muy bien, amigos, pues se nos acaba el tiempo, es un tema que nos daría para no una, sino muchas horas más. Esperamos tenerlos y que nos acepten la invitación. Claro que ¿Qué sí. les parece si tenemos el compromiso de que cada primer lunes de mes, en los próximos 2 meses, nos acompañen y sigamos dándoles orientación en este tema tan importante? Con mucho- Acuérdense, es ocuparse, no preocuparse. Así Es es. correcto. ¿Contamos con Sí, claro que ustedes? sí. Claro que Muy sí. bien. Entonces el próximo lunes 1 de mes, aquí los vamos a tener. Amigos, se nos acabó el tiempo. Un placer como todos los lunes de estar y compartir con ustedes. Y los esperamos en el siguiente lunes en Punto I Radio. Muy bien. Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando una esperanza por si existe, pasando por tu puerta y quise tocar. Me llegaron los recuerdos de lo que éramos y fuimos, y cuando nos quedábamos solitos, saliendo de la escuela